Buenas noches nuevamente, voy a compartir mi pantalla. Como les decía, hoy vamos a trabajar sobre un tema que es de suma importancia, sobre todo en la instancia que ya se encuentran muchos de ustedes, que es la habilitación de BFR controlado que va a venir de la mano con la licencia de piloto privado de avión. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Yo los veo, levanten una mano haciendo... Sí, sí. Perfecto, bueno, fantástico. Sí, sí, fuerte y claro. Bien. Pero muy bien. Jorge, bienvenido, ahí te veo también. Bueno, acá tenemos, ¿no? Gracias, gracias. La presentación que vamos a ver el día de hoy va a ser un breve resumen en el cual como objetivo vamos a tener lo que figura en pantalla, ¿no? Obtener conocimientos básicos sobre instrumentos de vuelo, algunos instrumentos de vuelo, algunas ayudas radioeléctricas y la preparación para esta habilitación que les estoy nombrando como BFR controlado, en lo cual debemos tener en cuenta de que van a haber tres elementos sumamente importantes que ustedes deben poder realizar y poder demostrar que saben hacer, ¿sí? Uno es poder orientarse en espacio, ¿sí? Poder dar un informe de posición, o sea, que puedan comunicarse, ¿sí? Y que puedan utilizar perfectamente los sistemas radioeléctricos de la aeronave para poder así pues, pasar un informe de posición y poder estar orientados permanentemente sobre qué radial o sobre qué radioayuda estamos apoyados y sobre qué lugar estamos volando, ¿no? O cercano a qué radioayuda o cercano a qué aeródromo estaríamos volando, ¿sí? Una generalidad que tenemos que tener en cuenta, a partir de ahora, todos los vuelos que realicemos en General Rodríguez, ¿sí? Tengamos en cuenta lo siguiente. Sintonicemos las frecuencias de Borg de Ezeiza y las frecuencias de Borg de San Fernando. Y a medida que vamos realizando las maniobras de confianza que estamos acostumbrados a realizar con cada uno de nuestros instructores, vamos a empezar a practicar un poco procedimientos de radioenfilación, ¿sí? El temario que vamos a ver hoy es el que pueden ver acá. Vamos a identificar cuáles son los instrumentos de control. Hay una organización, hay distintos tipos de organizaciones de los instrumentos en la cabina, pero una organización muy general, ¿sí? Que les quiero nombrar ahora, son los instrumentos de control, instrumentos de comportamiento e instrumentos de navegación. Saber para qué sirve cada instrumento que tenemos en nuestra aeronave. Vamos a ver un breve resumen sobre altimetría y reglaje altimétrico, que también es importante para que puedan sacar esta habilitación de vuelo BFR controlado. ¿Sí? Vamos a ver los equipos Borg y DME. Por eso les decía, radioayudas, vamos a verlas muy resumidas. En este primer paso vamos a ver solamente Borg y DME. Hay otras radioayudas más que también utilizamos y que podemos utilizar, pero en nuestra aeronave básicamente las preguntas y lo que va a venir relacionado a nuestra habilitación de BFR controlado va a venir de la mano con Borg y con DME. Instrumentos electrónicos, identificar cuáles son los instrumentos electrónicos provistos, ¿no? Por nuestro sistema de navegación G3 Touch. Y por último, comunicación, que posiblemente lo dejemos para la próxima clase, lo que es el informe de posición. Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Todos los elementos que he sacado para poder armar esta reunión, para poder armar esta clase, ¿sí? Son tanto del manual G3 Touch, ¿sí? El manual de Garmin, que lo pueden encontrar en el Google Classroom de alumnos, ¿sí? Y por otro lado, manual de la Federal Aviation Administration, de la FAA norteamericana, el equivalente de ANAC, pero en Estados Unidos, que tiene unos manuales muy buenos, ¿sí? He utilizado también manuales de estas características, como para poder realizar esta clase. Bien, dentro de lo que son instrumentos de control, lo que podemos ver acá resaltado, ¿sí? ¿Qué instrumentos podemos ver acá? A ver, resaltados. Que si bien tiene una disposición diferente a lo mejor a lo que podemos ver habitualmente en nuestro eVector,
con Garmin G3, que también se puede poner en esta opción de 6 instrumentos, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos de manera que está todo junto en una sola pantalla. Eso se llama EFIS, ¿sí? El EFIS nos da toda esta información resumida en una sola pantalla, a lo cual es muy, muy cómodo para el caso de volar por instrumentos. ¿Qué instrumentos tenemos resaltados acá? A ver. ¿Quién se anima a contestar? El horizonte artificial, Muy bien, el horizonte artificial o indicador de actitud, ¿sí? ¿Y qué otros instrumentos tenemos resaltados también? Instrumentos Altitud. de actitud. Altímetros, ¿eh? No es el altímetro, precisamente. Quizás, como están acostumbrados al tipo de morfología de los instrumentos del iVector, no se dan cuenta, pero son De orientación. instrumentos de Eso, motor. Instrumentos de se ven motor. chiquitos, difíciles de Ah, apreciarlo, la ok. numeración y los códigos. Ok, son instrumentos de motor, ¿sí? Los que podemos ver acá, ¿sí? De acá, por este lado tenemos manifold o presión de admisión, ¿sí? Y de este lado tenemos RPM. Estas RPM que vemos acá son RPM en la hélice y no RPM de motor, como puede ser el caso de volar aeronaves deportivas livianas o aeronaves que utilizan motores Rotax como aeronaves deportivas livianas, ¿sí? Y podemos decir que estos instrumentos, ¿sí? Nos dan actitud y potencia de manera inmediata. Están calibradas de que puedan hacerse ajustes de actitud y de potencia en incrementos definidos, ¿sí? Lo importante de los instrumentos de control es que tenemos una indicación exacta y a tiempo, es decir, no tiene ningún tipo de retraso. Y la tenemos constantemente durante todo el vuelo. En cambio, los instrumentos de comportamiento, que si bien indican el comportamiento real del avión, que puede ser medio confuso esta premisa, ¿sí? Se determina consultando el altímetro, indicador de velocidad indicada, indicador de velocidad vertical o variómetro, ¿sí? Y el indicador de giros y ladeos. Estos instrumentos, a diferencia de los instrumentos de control, tienen un pequeño retraso, ¿sí? Que básicamente, excepto en lo que podemos ver en ciertos altímetros y en ciertos variómetros, ¿sí? Este retraso es prácticamente despreciable, ¿sí? En los instrumentos actuales, ¿sí? perdón, ese sería el SIGPAC, venía a ser ese, Sí, que señor. nombra. Ahí por eso yo me confundí con el, pensé que era la. Pero Exactamente. La es el morfo SIGPAC, ¿cierto? Ajá. sí, la morfología que no es, digamos, EFIS, ¿sí? Que no lo podemos ver representado en una pantalla como un EFIS. Garmin lo representa de esa manera, figura como six-pack, como si fueran un pack de latas de gaseosa, latas de cerveza, un six-pack, ¿no? Porque acá tenemos como que cada uno de estos fuera una latita, ¿sí? Un six-pack. Así se representa. Y por último, dentro de esta organización de instrumentos tenemos los instrumentos de navegación, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Básicamente son los instrumentos que nos permiten navegar, ¿sí? Nos indican una posición del avión con respecto a una estación o a un punto fijo seleccionado. Si utilizamos el GPS, estaremos relacionándonos con un punto fijo seleccionado o un fijo, ¿sí? Si estamos utilizando una posición de acuerdo a un sistema de radioayuda, como puede ser un BORD, ¿sí? Estamos utilizando una estación. Entre otros, se componen indicadores de rumbo, indicadores de distancia o DME, indicadores de trayectoria de descenso, indicadores de marcación, que son los que vamos a ver posterior. ¿Alguna pregunta? Hay cabinas que son un poquito más complicadas que la del iVector, ¿eh? ¿Qué les parece esta foto? Bueno, continuando con los tipos de altitud y
todo lo que es relacionado con lo que es altimetría y reglajes altimétricos, ¿sí? Esto, si bien ustedes ya lo saben, vamos a hacer un breve repaso en el cual vamos a diferenciar entre elevación, altitud y nivel de vuelo principalmente, ¿sí? Nosotros tenemos un plano de referencia estándar que es el QNE, que ustedes habrán visto que en la ventanilla de Colsman, ¿sí?, podemos hacer un reglaje altimétrico. Nosotros en nuestra aeronave eVector, ese reglaje altimétrico lo podemos hacer desde la pantalla, ¿sí? En vez de cambiar un pequeño botón, una pequeña perillita, lo que hacemos es directamente poner la presión reinante en el aeródromo que estamos por despegar. Y lo escribimos directamente en la pantalla, ¿sí? O directamente, si queremos pasar a QNE, presionamos uno de los botones que figura Set to Standard, o sea, llevarlo a presión estándar. Cuando apretamos Set to Standard, ¿sí?, estamos llevando a QNE. ¿Qué es el QNE? ¿Cuál es la presión estándar a los que nos referimos cuando ponemos QNE o cuando presionamos Set to Standard? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿A nivel del mar? ¿La estándar? Es prácticamente a nivel del mar, pero como podemos ver en este dibujo, no siempre es a nivel del mar, ¿sí? Es un plano de referencia estándar, que generalmente coincide con el nivel del mar, pero no siempre. ¿Qué es lo que nosotros estamos colocando en el reglaje altimétrico, en nuestro altímetro, ¿sí?, cuando llevamos a Set to Standard o cuando escribimos la presión estándar, ¿sí? Como Cuando para vas a poner... volar un nivel de vuelo. Sí, señor, un nivel de vuelo. Sí, señor, un nivel de vuelo. ¿Y qué es lo que ponemos? ¿Qué presión ponemos para volar niveles de vuelo? La del aeródromo, ¿puede ser? No, 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 no. El QNE, Claro, pero ¿cuál es el QNE? ¿Qué número la es? presión estándar 1013,7. 1013,2. 2. ¿Sí? Pero ¿qué unidades? Hectopascales. Hectopascales. ¿O milibares? ¿Es lo mismo? Yo sabía que era hectopascales, no, ahí Muy bien. Hectopascales es lo que se usa, es lo que se usa en aviación, ¿sí? Hectopascales. Sin embargo, hectopascales y milibares es lo mismo, pero siempre se habla de hectopascales, ¿sí? 1013,2 hectopascales. Por ejemplo, los norteamericanos que no utilizan Una pastillita. digamos, los métodos recomendados OASI, utilizan, por ejemplo, pulgadas de mercurio, ¿sí?, que lo habrán escuchado también, como pulgadas de mercurio. ¿Sí? Bien, volviendo a la imagen que teníamos recién, podemos ver que tenemos elevación. ¿Quién me puede dar una definición de la elevación? Supongamos que tenemos un aeródromo acá, en esta parte más alta. ¿Qué sería elevación? Y, la elevación con respecto ¿Cómo decían? Elevación. la elevación con respecto al nivel del mar. La elevación, sí, con respecto al nivel del mar. Por ejemplo, si tenemos un aeródromo a esta altura, podríamos decir, ¿sí?, que la elevación y- de este aeródromo sería la distancia que hay desde el nivel del mar hasta el aeródromo, ¿sí? La elevación es la distancia vertical que se da para un aeródromo, ¿sí? O para una representación geográfica, ¿sí? En cambio, la altitud
va a ser con respecto a qué. La presión está hablando. ¿Altitud de presión? La altitud va a ser la altitud a la cual esté volando una aeronave, ¿sí? Con respecto al nivel del mar. Y el nivel de vuelo va a ser con respecto a una línea, un plano de referencia estándar. Si nosotros supongamos que esta aeronave despegó de un aeródromo que está en esta montaña, ¿sí? La diferencia entre altitud y altura sería la distancia que hay entre la elevación del aeródromo y la altitud. Esa sería la altura. Por eso generalmente en aviación hablamos de altitud, ¿sí? Altitud, elevaciones para puntos geográficos, para aeródromos principalmente, elevación, altitudes y niveles de vuelo. Y acá vamos a algo muy importante, ¿sí? Acá tenemos dos cambios de reglajes altimétricos, ¿sí? 1013.25 hectopascales, que es el QNE, que habíamos dicho, QNE estándar, ¿sí? Y tenemos una altitud de transición y un nivel de transición, ¿sí? Esto lo vamos a ver recién cuando estemos navegando. Algunos de ustedes ya lo han podido experimentar, ¿sí? La altitud de transición, en este caso, que podemos ver acá, podemos decir que la altitud de transición de un aeródromo, acá vemos una pista, no varía. Sin embargo, el nivel de transición para un aeródromo controlado, ¿sí? Sí varía. ¿Por qué va a variar? Porque varía la presión atmosférica, no es lo mismo un día que otro. Sin embargo, la altitud de transición es siempre la misma. Generalmente, para aeródromos en los cuales no existen elevaciones cercanas, o sea, no hay ni una geografía demasiado alta, la altitud de transición suele ser 3000 pies. ¿Sí? Por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, Rosario, Paraná, donde no tenemos elevaciones verdaderamente altas. La altitud de transición son 3000 pies, que nos va a permitir que podemos volar por encima de 3000 pies sin ningún inconveniente de tener algún peligro inminente con respecto a una montaña o alguna construcción hecha por el hombre. Sin embargo, esta diferencia que tenemos entre altitud de transición y nivel de transición, principalmente, como su palabra lo indica, es que por encima de la altitud de transición debemos hacer un cambio de reglaje altimétrico. Si nosotros venimos volando, despegamos, venimos con QNH, al pasar la altitud de transición, al pasar los 3000 pies, volando en Buenos Aires, en Paraná, en Rosario, debemos pasar a QNE, o sea, a 1013.25 hectopascales. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, con nivel 4.0, cuando estemos alcanzando como si fueran los 4000 pies, cuando estemos pasando por los 4000 pies y lleváramos QNH, ya estaríamos volando con nivel de transición, ¿sí? O sea, con un nivel de vuelo, mejor dicho. O sea que por encima de la altitud de transición, todas las aeronaves que estén sobrevolando un aeródromo deberían tener seteado presión estándar, o sea, QNE. Eso es el corolario final que me gustaría dejarles de esta diapositiva. Los niveles de vuelo los vamos a encontrar por encima de la altitud de transición, por encima del nivel de transición, que es el primer nivel de vuelo, que va a depender de cada aeródromo, y siempre seteado en QNE, o sea, en 1013.25 hectopascales o seteado en reglaje altimétrico estándar. ¿Alguna pregunta? Fíjense como acá en esta imagen el nivel de presión lo sitúa por encima del nivel medio del mar, y en la otra imagen que teníamos acá lo sitúa al revés, ¿no es cierto?
¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la diferencia entre usar QNH y usar QNE? Usar QNH es para volar sobre un aeródromo, ¿sí? Y para volar por debajo de la altitud de transición. Usar QNE es para volar por encima de la altitud de transición y siempre con niveles de vuelo. ¿Alguna pregunta? Bueno, Bien. o entendieron todo o no tenían a preguntar. Bueno, acá vamos a comenzar a hablar de las radioayudas, ¿sí? Si bien en esta clase y en las siguientes vamos a ver por ahora, solo por ahora, lo que es el radiofaro omnidireccional de VHF o BOR, su sigla en inglés, ¿sí? Y lo que es el DME, que son los sistemas de ayudas a la navegación que tenemos, además de contar con el GPS, por supuesto, ¿sí? Podemos ver que marca rumbos magnéticos, o sea, radiales, que lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? En qué radial estamos, a qué radial queremos ir, respecto a una antena, ¿sí? Y a un equipo de a bordo que nos indica cuál de estos radiales es donde estamos sobrevolando, una distancia angular. Generalmente los errores que tiene este sistema de radioayuda es más que nada por desconocimiento del mismo, ¿sí? Y opera entre esta gama de frecuencias, ¿sí? Que son todas de muy alta frecuencia, en megahertz, entre 108 y 117.975 MHz. Fíjense que por encima de 117.975, o sea, 118, ya estaríamos en la gama de frecuencias de VHF, pero para comunicaciones aeronáuticas, ¿sí? Podemos decir que el alcance también es un alcance visual entre la antena y el avión, ya que se trabaja en onda directa. Y podemos, esto, a título informativo, ¿sí? No es tampoco algo que lo tienen que saber perfectamente de memoria, ¿no? Pero el BOR de navegación trabaja entre 112 y 117.975 y los BOR terminal entre 108 y 111.975, ¿sí? Con decimales pares. Y acá lo que podemos ver, ¿sí? Es un equipo BOR, un equipamiento terrestre BOR, y acá tenemos dos instrumentos que los vamos a definir ahora. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos instrumentos? ¿Nadie? Bueno, ya lo vamos a ver. Tacómetro, ¿no? No, ya los vamos a describir. Y el otro equipo que les nombré, que es el equipo DME, el equipo medidor de distancia, en inglés, emite señales pares de pulsos a intervalos determinados a una estación en tierra, ¿sí? Es como que emite y nosotros desde nuestra aeronave, ¿sí? Devolvemos esa emisión de iguales características, ¿sí? Pero en una frecuencia distinta. Y el tiempo que tarda la señal en ir y volver, ¿sí? Le permite a nuestro equipamiento de a bordo tomar la distancia en millas náuticas del avión con respecto a la estación en tierra. Bueno, y acá podemos decir también que la distancia que se puede recibir una señal es hasta casi 200 millas náuticas en línea recta con una precisión de media milla, ¿sí? Que es bastante exacto, ¿no? 3% de la distancia, lo que resulte mayor. La banda de frecuencias en la que trabaja el DME no es de demasiada importancia para nosotros porque nosotros lo sintonizamos asociado a una frecuencia de BOR, ¿sí? Y acá podemos ver que esto es un sistema, es un DME clásico en el cual podemos ver 4 posiciones: off, equipo de navegación 1, hold o equipo de navegación 2. Y acá lo que nos indica es, en este caso, 89.6 millas náuticas con respecto a la estación,
99 minutos y 17 nudos. Y ahora vamos a ver por qué 17 nudos. ¿Qué avión vuela 17 nudos? Ninguno. Esto significa que como está midiendo una distancia entre nuestra aeronave y una estación y una antena, lo que nos está indicando acá es que seguramente esta aeronave, para que marque 17 nudos, significa que no está yendo directo hacia la estación, sino que la está circunnavegando. Por eso es que el tiempo que figura acá no sería exacto tampoco. ¿Por qué? Porque al estar circunnavegando no vamos a tener una indicación precisa ni de velocidad ni de tiempo hacia la estación, ya que nuestra aeronave en este caso no estaría yendo directo hacia la estación. Pero sí, la indicación de distancia va a ser exacta, con esa exactitud que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan de haberlo visto, el DME, en nuestro Garmin G3? ¿Alguien se acuerda de haberlo visto? Una indicación DME, una indicación de distancia, cuando han estado navegando. Sí, sí. Y no es la línea que se marca ahí. Porque No. esto está girando alrededor del punto ¿cómo era? Del bord, ¿cierto? ¿Se mantiene la distancia en círculo eso? Si estamos volando alrededor de una estación BORD, ¿sí? Seleccionada, sí, se podría ver esa posibilidad. Los indicadores de distancia despliegan información de distancia oblicua, ¿sí? O sea que no es una distancia en línea recta, sino que es una distancia oblicua. ¿Por qué? Porque nuestra aeronave está a una distancia del piso, ¿no es cierto? Entonces es una distancia oblicua, pero a los fines prácticos podemos considerar que es una distancia horizontal, excepto cuando el avión esté sobrevolando justo por encima de la estación. Nunca va a dar la distancia perfectamente cero. O sea que mientras más alto estemos, más oblicua será la distancia que nos indica el DME. Y acá, bueno, aclara lo que yo les estaba comentando recién. Es importante que la indicación de velocidad se refiere a la velocidad con que el avión se acerca o se aleja a la estación. Por ejemplo, si está volando un arco DME, que un arco DME significa que estamos circunnavegando una estación, o sea que estamos, como su nombre lo indica, como si fuera volando, dibujando un arco con respecto a la estación a la cual está sintonizada, la velocidad tenderá a ser cero y el tiempo de la estación tenderá a ser infinito, que es lo que estaría ocurriendo acá. Si se vuela directamente hacia o desde la emisora, la velocidad sería igual a la velocidad de navegación, la ground speed, y la indicación en minutos será real. Por eso en este caso figura 17 nudos y 99 minutos para hacer 89.6 millas. Evidentemente no es una indicación real de velocidad ni de tiempo, pero sí sería una indicación real de distancia. Hay además otro control, que la perilla, bueno, como veíamos acá, normalmente figuran como navegación 1, navegación 2 y hold para el caso de querer mantener una frecuencia más allá de que se pierda la frecuencia por la distancia. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? De lo que hemos visto, ¿interpretan algo cuando han realizado alguna navegación? ¿Me escuchan bien ahí? Mati, ahí no me pasó cuando volamos acá con estas aeronaves, pero lo que sí, Sí. vi es que cuando por ahí vos estás con un board, ya estás al límite, te pasan con otro board para Sí. seguir la comunicación, ¿no? Ellos como que te dicen pase a tal frecuencia. Claro, O qué sé yo, en realidad, de 6 a... sí.
En realidad la frecuencia a la cual, por ejemplo, te pasa Ezeiza o te pasa cualquier otro control, se refiere más que nada a frecuencias de comunicaciones, ¿sí? No tan así como frecuencia de navegación. La frecuencia de navegación las maneja cada tripulación, la maneja cada piloto de acuerdo a lo que cree que es más recomendable, ¿sí? El control no te va a decir pase a frecuencia de Bord tanto o coloque Bord ME de Ezeiza en lugar de San Fernando. No te lo van a decir nunca eso, ¿sí? Claro. ¿Sí? Para la frecuencia, para lo que son comunicaciones, eso sí. Comunicaciones. Sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Esto tiene relación cuando dan autorización para entrar en E, en paralelo, así, al aterrizaje, ¿puede ser? Sí, ¿Tiene Jorge. relación para eso? Así es, tiene relación con eso y es lo que de a poco vamos a empezar a trabajar. Ajá. Como para que tengan bien sus herramientas para poder rendir su habilitación de vuelo VFR controlado, ¿sí? Es importante también que continúen con la lectura y que sigan investigando dentro de los manuales que les hemos pasado en el Google Classroom, ¿sí? Como para que estén más afianzados con todos estos términos que son prácticamente de vuelos por instrumentos, ¿sí? Es el primer contacto que van a tener con respecto a lo que son vuelos por instrumentos. Así que detengo la grabación y los invito a incorporarnos nuevamente con el mismo link de invitación.